Muy buenas familias, bienvenidos a este nuevo programa, patrocinado por Eco del Misterio y dirigido por un servidor. Bueno, en esta temporada comenzamos con nuevos temas para todos ustedes, indudablemente. En este nuevo programa vamos no solo a hablar del misterio, sino vamos a hablar de temas actuales. Eso es muy interesante para todos ustedes. ¿Y por qué digo esto? Porque vosotros sois partícipes de ello. Porque indudablemente no vamos a subir solamente este vídeo o los siguientes vídeos al canal, a nuestro canal, al canal de todos ustedes, porque haremos también directos redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, así que estad atentos y no os lo podéis perder. Haremos muchos reportajes, indudablemente, contaremos historias, leyendas, haremos investigaciones, exploraciones urbes, exploraciones de comando, como a ustedes os gusta, porque indudablemente este es un programa no solo de misterio, sino de la actualidad. Y en la actualidad hay mucho contenido que no vais a ver en otro sitio, lo vais a encontrar aquí. ¿Dónde? En este nuevo programa. Así que bienvenido a Comando Misterio. Yo quiero dejar claro a todos ustedes antes de comenzar que no soy periodista ni presentador. Soy un humilde aficionado al mundo del misterio. Espero que lo entendáis. Así que yo haré estos programas a mi forma, a mi gusto y lo mejor posible para que lo entendáis ustedes. Espero que os guste el contenido porque es muy extenso y tiene mucho trabajo. Bueno, hoy os traigo un tema muy interesante para todos ustedes y muy importante para mí, por lo que conlleva esta historia. Y esto se remonta a mis comienzos en el mundo de la investigación. Antes de morir, dijo que cuando él desapareciera en el Cerro de San Pedro, en la aldea de los Chopos, aparecería su sucesor. Y así fue. Cuando el santo custodio murió en el Cerro de San Pedro, en la aldea de los Chopos, el santo Manuel estaba desempeñando su profesión, cuidando cerdos. Y de repente empezó a hacer cosas extrañas. Empezó a lanzar bendiciones, empezó a hablar de una forma muy espiritual, aparentemente muy elevada, muy mesiánica. Todo fue tan súbito que su familia pensó que se había vuelto loco. Y obrando en consecuencia le llevaron a un hospital psiquiátrico en Jaén. Allí estuvo unos pocos días, los necesarios para darse cuenta de que el que ya era el santo Manuel no estaba realmente loco. Volvió a su casa, volvió a su pueblo y empezó su labor de sanador, convirtiéndose en una atracción espiritual, como les decía antes, de toda aquella zona. A él empezaron a acudir los desheredados de la fortuna y de la salud, gentes aquejadas por el mal de amores, otros que pedían consejo. Poco a poco su fama se fue extendiendo y los que ya conocían la historia y habían seguido de cerca la actividad, por decirlo así, del santo custodio, aceptaron inmediatamente que el santo Manuel era su sucesor, su heredero. De alguna manera esa veneración que existía hacia el custodio se trasladó hacia Manuel. Ya lleva 18 años desempeñando su oficio espiritual y sanador. Bueno, yo comencé en el año 2008, aproximadamente, porque yo ya de antes ponía grabadora en cementerios y en sitios abandonados. Dicha grabadora no existía todavía la digital, mi grabadora era analógica, una grabadora que utilizaba
en mis cursos de osteopatía. Y esa misma grabadora, donde yo grababa las clases, la ponía en cementerios y en sitios abandonados. Y así podía captar alguna psicofonía. Así fueron mis comienzos. Pero yo di el salto en 2008, gracias a mi amigo Pepe Ortiz, que en paz descanse. Claro, yo tenía mucho desconocimiento. Indudablemente veía vídeos de compañeros haciendo, había un compañero, no lo conocía, era de gente haciendo vídeos de exploraciones, porque no se conocía como urbe, sino como exploraciones. Más que todo exploraciones, más que investigaciones. Porque las investigaciones las hacían los grandes. Se reunían los investigadores de aquella época y hacían investigaciones, que no es como hoy en día que lo hace cualquiera. Hoy en día hay mucha más afición, indudablemente. ¿Qué pasa? Que yo veía vídeos de exploraciones y di con un vídeo especial. Un vídeo que me llamó a mí la atención. Un vídeo en el cual yo veía algo especial que me llamaba. Ahí fue mi primera vez que me di cuenta de que yo no le llamaría un don, pero sí algo especial tenemos cada persona. Y yo tengo algo especial que cuando me llaman, acudo y siempre suelo recoger algo. Eso es muy importante. Por eso es lo que os dije anteriormente en la presentación, que cuando llaman un lugar hay que acudir, porque te va a dar una información, o quizá vas a conocer a alguien, o simplemente para dar un paseo por la zona y quitarte de la monotonía diaria que te va a venir bien por el clima. O sea, son millones de historias, millones de ideas. Podéis pensar lo que quieras, sois libres de pensar lo que quieras, siempre y cuando sea con respeto. Indudablemente también depende de las creencias. Podéis creer que es algo divino, o es algo de la propia naturaleza, o es algo paranormal. Pero cuando te llama hay que acudir. Entonces, yo viendo ese vídeo, a mí me llamó el lugar. Le pusieron el cortijo del curandero y eso me llamó a mí la atención. ¿Por qué me llamó la atención? Yo ya venía de dar muchos masajes, de trabajar a mis pacientes a través de la energía. Entonces es un tema que a mí me gustaba mucho. Nunca lo había tratado, el tema de la curandería. Los curanderos me llamaban a mí mucho la atención. Entonces cuando yo veía a estos chavales hacer una exploración en el cortijo del curandero, como le llamaban ellos, me atrajo. Y digo, yo quiero ir ahí. Pero en ese vídeo dio la casualidad que era el único vídeo que circulaba por las redes sociales, por el YouTube, porque en aquel entonces no había redes sociales como hay hoy. Estaba el Twenty, estaba el Metrochat, estaba el Terra, poquito más, ya había muy pocas. Entonces, cuando yo me refiero a redes sociales, es a YouTube. Era el único vídeo que circulaba en aquellos entonces, el cortijo del curandero, pero no daba más información. Esos chavales no dio ninguna información, lo cual fue un simple vídeo de exploración, enseñando el sitio, enseñando cómo era por dentro, y era un poco más de amigo, no era nada de misterio, no era una exploración como la que hacemos nosotros buscando el misterio. Simplemente eran unos chavales que estaban haciendo una exploración y divirtiéndose en el campo. Pero como os digo, a mí me llamó mucho la atención ese lugar, del cual pasaron el tiempo, pasaron los años y ya no supe más nada de este lugar. Y se me quedó aquí en mente. Digo, algún día tengo que dar con este lugar. Incluso muchas veces digo, lo habré soñado, pero no, realmente no lo soñé. Lo vi y me llamó bastante la atención este sitio. Fue pasando los años y yo os quería decir, como he dicho antes, yo me dedicaba al mundo de las terapias. Me dedicaba y me dedico, así que ya sabéis. Como yo me dedicaba al mundo de las terapias, como he dicho anteriormente, nosotros los terapeutas sentimos la energía de las personas. Y claro, aquel cortijo del curandero y tenía una pequeña capilla, altar, y eso me encantó, me gustó y me quedé con la ganas de encontrar el sitio. O sea, pasaron los años y ustedes os preguntaréis que cómo
di con el lugar. Resulta que yo, el destino, fue el destino. Tenía, propiamente dicho, mi destino en el tercer tercio de la Legión, tercer tercio de Don Juan de Austria. Y estaba muy atento, indudablemente. Yo hacía los viajes de Sevilla a Almería, Almería a Sevilla muchísimas veces. Buscándolo por internet, di con un curandero que era del Molinillo. Le llamaba Manolico el Santo, el curandero del Molinillo. Y ponía Granada. Claro, yo digo Granada, digo a ver si en uno de los viajes me acerco por la zona, a ver si doy con ellos. En aquellos entonces busqué información sobre el lugar. Como no tenía más información que el cortijo del curandero, pues a mí no me salía ningún cortijo y aquello quedó ahí. Pasaron los años y fijaros vosotros como en la historia que yo estaba destinado en Almería, y en Almería pues yo escuchaba siempre decir Manolico el Santo, el curandero, Manolico el Santo, el curandero. Empecé a buscar información sobre él y me daba con el Molinillo, Manolico el Santo, el curandero, la mano de Dios, como le decían, en el Molinillo. Y yo viendo el Molinillo, ¿dónde queda el Molinillo? Y buscando, di que quedaba en Granada, justamente muy cerca por donde yo pasaba. Y claro, eso quedó ahí. ¿Y cómo llegué yo allí? Sin querer, y parece que lo hizo Dios. Parece que lo hizo la mano de Dios, familia. ¿Cómo di yo ahí? Pues en uno de mis viajes de los 101 kilómetros de ronda, uno de mi última carrera que yo hice de los 101 kilómetros, que desgraciadamente sufrí un golpe de calor, hacía 45 grados, se me pararon los riñones y estuve 2 días ingresado en Ronda. Cuando yo salí del hospital, pues no sé cómo, yo iba en mi coche, no sé cómo, di con el sitio sin querer, pero os pongo en situación. Yo salgo de Ronda, voy en mi coche, reventado, y me estaba dando sueño y digo, voy a hacer una parada, voy a hacer una paradiña. Pero claro, digo, no hay sitio para parar, no puedo parar en el arcén. Y yo una señal que ponía el Molinillo, digo, venga, me metí por aquí, por ahí por el Molinillo, no había sitio, continué la carreterilla, por la sierra, y llegué a una zona, como un parquecito, y digo, pues paro aquí y duermo un poco antes de llegar a Almería. Y claro, yo estaba allí descansando un poco y escuchaba pipi, escuchaba el claxon de los coches, escuchaba el pito de los coches, pipi. Y yo pensando, digo, estaré mal aparcado, me pasará algo. Entonces desperté y pregunté a unas personas que pasaban por allí, a unos senderistas, que por qué la gente tocaba el claxon allí, y me dijo que allí estaba o había vivido un curandero muy famoso que curaba a mucha gente, incluso gente que venía del extranjero. Y se me iluminó la bombilla porque yo no me había dado cuenta del cartel cuando me puso la primera señal, que era el Molinillo. Y estando allí se me iluminó la bombilla y me acerqué a la choza de Manolico el Santo. Y no me lo podía creer, familia, no me lo podía creer. Y yo pensaba en ese cortijo que yo había visto anteriormente en los vídeos hace años atrás. Y digo, pero esto a mí no me suena, esto no es un cortijo. Allí había 2 o 3 casas que estaban medio derrumbadas, pero ese no era el cortijo que yo iba buscando. Pero mira, por lo menos ya me iba acercando. Ya tocaba un poquito caliente, como se dice, caliente, ¿no? Frío. Pues yo ya me iba acercando, pero no era lo que yo iba buscando. Así que me acerqué allí, conocí la historia por mediación de las personas que estaban allí, de los peregrinos que visitaban el lugar, y ya me fui. Cuando yo ya
al cabo del tiempo tenía destino en Córdoba. Solía visitar Almería, entonces me acercaba por allí, pero algo me hizo que esa bombilla siguiera iluminando en la mente. Algo hizo que eso siguiera iluminando. Y digo, pues tiene que ser aquí o muy cerca de aquí, tiene que ser este hombre. Y parece que Manolico el Santo hizo que no desistiera y que continuara buscando, que continuara. Y ahí entendí yo que esa fue mi primera investigación periodística y también una investigación de campo. En uno de mis viajes me acerqué allí a la choza, fui a la choza, no grabé nada en la choza porque allí está prohibido grabar, y seguí un sendero por la zona y casualmente di con una cueva, que es otro vídeo que os pongo por aquí arriba para que lo veáis. Y ese era el oratorio de Manolico el Santo. ¿Por qué era el oratorio de Manolico el Santo? Porque estaba cerca de su choza y allí había una libreta con gente, peregrino que pasaba por allí y dejaba su mensaje. En este vídeo que os dejo aquí lo podéis contemplar, lo podéis ver con vuestros propios ojos, y es lo que yo os estoy diciendo para que lo entendáis vosotros. Y había allí una foto de Manolico el Santo justamente dentro del oratorio, que estaba alto, había que escalar. Ahí está el vídeo y me gustaría que vosotros lo vierais. Le hago un vídeo muy emotivo, pero bastante emotivo en memoria de él, que ha tenido mucha repercusión porque es de los vídeos más vistos en mi canal. Y claro, esa cueva, yo me adentro en la cueva y había avispones allí, había abejorros, los avispones y las moscardones, gordas, pero gordas. Había así en el fondo. Puse una grabadora, no se recogió nada, pero yo me doy con un canto en los dientes porque ya cada vez, como he dicho antes, ya tocaba cada vez más caliente. Aunque yo iba buscando un cortijo. Indudablemente no estaba allí el cortijo, pero di con un hallazgo que no se había visto anteriormente, o por lo menos no se había subido anteriormente a las redes sociales. Y yo creo que es de los únicos vídeos, el mío, el de Eco del Misterio, que está subido, donde aparece el oratorio de Manolico el Santo, de cuando era joven y va allí a orar. Y sus peregrinos allí no lo visitaban, en ese oratorio. Él iba a hacer un retiro espiritual, iba a hablar con Dios, a hacer un retiro espiritual. Cuando, indudablemente, en la choza, allí recibía a sus peregrinos y cuando estaba un poco saturado, se iba al oratorio a hablar y a orar con Dios. Hice un vídeo referente a ello y bueno, me gustó mucho, gustó también a los seguidores. Yo os invito a que lo veáis y os va a gustar seguro, y dejo un comentario aquí debajo también referente a ese vídeo, y si veis el vídeo ese, dejad también un comentario en ese mismo vídeo para saber que habéis pasado por allí. Me voy de allí y al tiempo, porque yo suelo visitar mucho las Alpujarras almerienses, sobre todo Almósita, un pueblo espectacular que se lo oía a la noche de los candiles. Os dejo por aquí una foto que indudablemente tiene el récord Guinness del candil más grande del mundo, y suelo visitarlo todos los años. Y hace unos añitos, hace cuestión de 4 añitos por ahí, pues decido, porque yo siempre suelo ir a visitar las chozas de Manolico el Santo. Y bueno, pues estoy allí con los peregrinos y charlamos, es como un ritual, eso es como el Padre Nuestro de cada día. Y en una de las veces venía yo cansado y estuve descansando en el mismo sitio que paré aquella vez. Siempre suelo dejar el coche en el mismo sitio. No sé por qué, pero lo suelo dejar siempre en la misma explanada, en el mismo sitio que lo dejé la primera vez que estuve allí. Y estando dormido, y yo en ese momento recordé, me acuerdo yo el primer día que estuve aquí, que escuchaba el pito, dormido y yo pensando a la vez, ¿no? Es como un sueño. Se me viene algo a la cabeza, como era como un sueño, como diciendo, busca, mira. Fue como un sueño. Y yo me desvelé, se me quitó el sueño, miré hacia el lado y vi un cartel. Y me bajo del coche, voy al cartel y estoy viendo ese mapa
estoy viendo ese mapa que es descolorido y pone Capilla en el mapa. Justamente a unos kilómetros de ahí ponía Cortijo, la Capilla. Y digo, a ver si va a hacer este Cortijo. Y no me lo podía creer, familia. No me lo podía creer. Busqué ese cortijo, información sobre ese cortijo, no me lo podía creer. Di con ese cortijo, buscando información en los archivos de los cortijos rurales andaluces de la provincia de Granada y di con ese cortijo. Venía la fotografía que yo vi en ese vídeo, no me lo podía creer. Es como si Manolico el Santo me hiciera, me dejara pistas. Y al cabo de los años fue como una investigación muy larga, pero al fin di con ese cortijo. Pues ese mismo lugar, ¿qué hice? Intentar visitar la zona, pero era imposible porque estaba cerrado, había una cancela y no se podía entrar. Estaba como a unos 7 kilómetros desde donde yo estaba aparcado. Fui por la parte de atrás, que estaba desde la carretera al cortijo había 3 kilómetros, pero no se podía pasar porque había llovido mucho y pasaba el arroyo por encima. Entonces, como yo ya lo tenía localizado, digo, la próxima vez que venga, intento venir aquí. Otra vez que yo fui a Almería, que ya fuimos fue en verano, ya vino Carmenchu, vino mi niña, íbamos todos juntos a la vuelta. Le digo a Carmenchu, vamos a ir al cortijo de la Capilla, vamos a intentar de ir. Mi sorpresa fue que las puertas estaban abiertas de la cancela. Entonces nos adentramos buscando el cortijo de la Capilla. Bueno, nos adentramos con el coche y a 4 kilómetros a la derecha había un cortijo bastante grande y medio derrumbado. Que, familia, ese cortijo también lo estaba yo buscando porque ahí también vivió Manolito el Santo, que lo tenemos pendiente para visitarlo la próxima vez cuando vayamos todos la comunidad de amigos del misterio a investigar la zona. Llegamos a la Capilla, impresionante, familia, impresionante, aquello fue impresionante para mí. Pegué un suspiro y dije, ya me he quedado tranquilo, sé que existe ese cortijo. Indudablemente gracias a Manolito el Santo, que me había dado pues indudablemente pistas para llegar ahí. No fue el camino fácil. ¿Qué pasa? Que en este programa yo quiero homenajear a Manolito el Santo, indudablemente, y para mí me hace mucha ilusión enseñaros este cortijo de cómo es por dentro. Indudablemente, familia, para mí fue una satisfacción muy grande encontrar este cortijo, porque yo lo iba buscando desde hace mucho tiempo. Entonces, yo siempre os digo y os voy a decir a todos los investigadores que la virtud del investigador es investigar. Pero no queda solo en investigar, sino en saber captar los mensajes que te da la propia naturaleza o lo divino. Hay que saber captar ese mensaje. Y por ejemplo, si no podemos ir, pues saber dónde está ese sitio, buscar información y ya en el momento oportuno que podamos ir, acudimos a él porque nos va a dar información referente a ese lugar. Pues lo primero que hicimos fue una exploración en lo que es impresionante. Yo creía que era más pequeño y creía que iba a estar derrumbado. Bueno, nosotros nos adentramos allí en el cortijo. Lo primero que hicimos fue hacer una inspección por fuera para ver cómo estaba. Me sorprendió mucho porque yo esperaba que estuviera derrumbado. Hicimos fotografías, indudablemente, y ya pues como me acompañaba Carmenchu, fue la que iba grabando en muchas de las ocasiones. Nos dividimos porque era grande, hacía calor, por lo cual yo quería hacer una exploración rápida y como sé dónde está, ya vendremos con más tiempo. Pero hicimos una exploración muy buena, ella me iba grabando, yo iba grabando también por mi cuenta, nos dividimos, ella grababa por un lado, yo grababa por otro, pero al final dio tiempo a grabarlo todo, los dos juntos. La capilla no es un cortijo solo, es un cortijo, pero que tiene varias viviendas. El cortijo principal, que ahí había 2 viviendas y había otras 3 viviendas al lado. Hicimos una exploración en el cortijo principal, entramos en la torre, subimos la torre, había muchas moscas, eso sí, moscas gordas, de como
era por zona, había muchas moscas, como si algo dijera, no pases por aquí. Indudablemente, ustedes vayan a ver en el vídeo cómo había muchas moscas, y las moscas es como si te dijera, no pases. Era por el deterioro tan grande que tenía ese edificio. Y yo entendí, digo, están las moscas aquí. ¿Por qué no está la mosca en todo el edificio? Porque está en un sitio concreto. Pues yo entendí, digo, pues no quiere que pase, a lo mejor lo que sea, no quiere que pase, es que estaba muy deteriorado aquello. Hice una exploración ahí, después salimos y volvimos a entrar en otra casa que era un poquito más nueva porque estaba reformada. Seguramente que los últimos caseros que estuviera ahí saliera de esta casa. Hicimos una exploración, salimos de ahí y ya entramos en las otras dos que se veía que estaban más antiguas. Igual había simbología demoníaca por todos lados, no lo entiendo, muchas moscas también. Había una capilla, había como un altar, una capilla. Tenía una decoración muy extraña aquello, familia. Una decoración bastante peculiar que yo no había visto nunca. Es como una especie... una mezcla entre religión y lo místico. Sí, tenía una especie de religión con lo extraterrestre, con lo marciano, con lo místico. Era muy extraño, familia, muy extraño aquello. Me sorprendió aquello. Es como si fuera un ser bajado de otro mundo aquí y tuviera la religión cristiana, no sé, una mezcla entre lo cristiano y lo místico. Ustedes lo vayan a ver en el vídeo a continuación. Nos hicimos fotos, salimos de esa casa y nos adentramos ya en la última. La última era muy extraña, mucha simbología demoníaca, muchas moscas, otra vez moscas negras, moscardones gordos. Y para acceder a otra casa que había interiormente, no se podía acceder desde fuera, sino tenía que ser por el patio. Pues me salté un murillo, Carminchu se quedó fuera, me salté ahí, y lo más tétrico que yo he visto en el mundo de las exploraciones e investigaciones, lo más tétrico que ustedes lo vayan a ver en un vídeo, y me gustaría que vosotros comentarais justamente debajo qué opináis, porque eran unas escaleras, o sea, era un salón que estaba todo derrumbado, tenía sus techos, pero es como había mucha porquería por el suelo, mucho escombro, madera, y ahora había unas escaleras, dos banquillos, pero todo esto de material, uno aquí y otro en el otro extremo. Y eran unas estructuras muy extrañas, muchas moscas negras. Las moscas negras estaban afuera, era como un bajo, o sea, como un medio sótano. Que ahí habría unas cortinas y ahí solamente estaba el curandero con la persona que iba a curar. Era muy extraño, familia. No sé cómo explicarlo porque eso hay que verlo. No se puede explicar, yo no lo puedo explicar. Es como si el curandero estuviera en un lado y enfrente estaba el peregrino. No puedo explicar lo que era aquello, familia, no puedo explicarlo. Eso lo tenéis que ver, porque es una especie como de semisótano, sentado el curandero aquí y el paciente o el peregrino en el otro lado. Y es como una conversación íntima, o como si se mirara el curandero a la persona. Era muy extraño. Y las moscas estaban justamente detrás. Y había que pasar, era como una cortina de moscas, y había que pasar. Y es como decir, no pase. Es como las moscas estuvieran ahí diciendo, no pase, no pase. Y yo notaba allí una presión muy fuerte, una energía potente, pero a la vez, familia, os digo la verdad, quizá a lo mejor otra persona entra allí y sale malo por la energía potente que hay allí. Yo salí muy extrañado. Salí con ganas de mirar los vídeos, de examinarlos, de saber qué es lo que se ha recogido y creerme que ha pasado ya, que eso fue este verano, ¿vale? Y ha pasado ya unos cuantos de meses, ¿vale? Ha pasado ya por 4 meses y pico y todavía no lo he visto. Pero
Pero deciros que si ha salido algún fenómeno, ¿vale? Si ha salido algún fenómeno, yo no lo sé, porque todavía no he analizado el vídeo. Creedme que estoy haciendo la presentación, pero no he analizado el vídeo. Yo no sé qué fenómeno va a salir. Si sale algún fenómeno, ustedes sabéis que yo lo pongo al final del vídeo. Pero deciros que este lugar, después de todas las casas que habíamos visitado, tenía una casa interior que esa era la principal del curandero. Esa era la principal del curandero, la que más notaba yo, la más energética, la de más energía, la más técnica. Tenía todos los factores. Carmenchu se quedó fuera y yo visité esa casa por dentro, me adentré en una zona, en un pasillo que tenía luz, que irradiaba luz desde afuera, pero después tenía habitaciones a los lados que estaban completamente a oscuras. Yo continuaba el pasillo, había habitaciones a los lados completamente oscuras, yo iba a una habitación al final, o sea, un salón que continuaba. Ese salón, el suelo era como, yo notaba el suelo como era de madera, como si hubiera abajo una cochera o hubiera abajo otras dependencias, como un sótano. Yo lo presenciaba allí en ese momento, porque iba andando y sonaba hueco, pum, 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 y abajo tiene que haber otras dependencias, pero no hay ninguna entrada que diera a esas dependencias, por lo menos que yo viera allí en ese momento. Y continué por las habitaciones y había una oscuridad tremenda. Yo ahí no llevaba la linterna, y como iba de paso, pues le dije a Carmenchu, vamos allí a la capilla. No llevaba linterna, familia. Entonces llegó un momento a pensar, digo, como salga de aquí un animal o pase algo, yo por dónde tiro, porque era un laberinto por dentro y las dependencias estaban oscuras, yo solamente veía el pasillo. Salí de allí, se lo di a Carmenchu, digo, madre mía, la presencia energética que hay aquí dentro, digo, vámonos. Y ya cogimos, grabamos, hicimos un recorrido por fuera fotográfico, y me quedo mirando el edificio y digo, muchísimas gracias por darme la oportunidad de haber entrado aquí en la capilla, porque fue mi primera investigación, digamos entre comillas, mi primera investigación que yo tenía que resolver como si fuera un rompecabezas, una investigación periodística, una investigación de campo que hice sin ningún aparato, simplemente con la cámara, y que finaliza esa investigación con la edición que tengo que hacer a continuación para enseñaros a todos ustedes cómo era el edificio por dentro. Así que, si ha recogido algo, lo voy a poner. Yo estoy deseoso de poder impregnarme en la esencia de la capilla. O sea, ponerme los cascos, ver el vídeo y adentrarme virtualmente en ese momento, en el cual yo hice esa exploración. Indudablemente es un proceso muy fuerte, un proceso complicado, porque a mí me transmitió esa casa mucha energía familiar. Era muy energética la casa. Bueno, ya con toda la información recabada, esta historia no termina aquí, esta historia continúa y queda lo más bonito, la edición de esa exploración. Tengo que editar ese vídeo y meterme virtualmente en la exploración que hice en su día. Y con toda la información recabada, más la información que recoja en el vídeo, os voy a poner a continuación un reportaje de lo que fue en sí esa exploración, que la hicimos en agosto de 2025, y si ha salido algo la pondré a continuación. Y mi pregunta es, ¿me habrá dejado algún mensaje Manolico el Santo? ¿Creéis que ha merecido la pena encontrar la capilla, el cortijo de la capilla donde vivió Manolico el Santo? Porque deciros que Manolico el Santo nació ahí en 1937,
porque sus padres trabajaban en esta finca. Pero al terminar la guerra civil, echaron a la familia y se fueron a vivir al otro cortijo, que está más cerquita de la choza. El cortijo que yo había visto primero. Desde ahí se fueron a vivir a la choza del Molinillo, donde después pues hizo su choza y acudía todo el mundo a él. Pero él nunca perdió vínculo con el cortijo de la capilla, porque fue allí donde nació. Que posteriormente volvió Manolico el Santo a tener, digamos, su consulta allí, en ese mismo cortijo. No le llamaba consulta, pero es como si fuera una consulta, donde venía la gente, los peregrinos, a curarse. Él tenía allí su capilla y curaba a las personas, a esos peregrinos que tenían enfermedades. Indudablemente es conocido Manolico el Santo por las sanaciones que ha hecho, las sanaciones que ha tenido frente a los peregrinos, porque venía mucha gente con problemas físicos de todo tipo, o se estaba muriendo un familiar, un amigo o alguien cercano, y iba a él para que esa persona sanara. Y él tenía una frase típica que le decía a la persona, y esto es de lógica: si una persona se quiere curar, lo primero que tiene que tener es fe. Si no tiene fe en Dios, no puede curar. Es igual que alguien que se quiere quitar de la droga o del alcohol. Para acudir a un centro tiene que tener voluntad propia, tener su propia fe, el que acude al centro para curarse, porque si va a acudir al centro y no tiene fe y acude por acudir, nunca se va a curar, es que es de lógica. Entonces Manolico el Santo pues tenía un requisito hacia todos esos pacientes, peregrinos o como queráis llamarle. Tenía un requisito hacia esas personas, que es tener fe a Dios. Por eso él tenía una frase típica que decía: a Dios querer. Una frase que ha calado hondo en los peregrinos y todas las personas que conocía a Manolico el Santo. Indudablemente la gran mayoría curaban, sanaban. ¿Y qué pasaba? Que esos peregrinos, como modo de ofrenda o de agradecimiento, pues les regalaba algo a Manolico el Santo. ¿Y qué le gustaba a Manolico el Santo? Pues Manolico el Santo era un amante de los coches. Y la gente pues le regalaban coches. No es broma, familia. Llegó a albergar muchísimos vehículos. Camiones, vehículos turismo, carros, grúas. O sea, eran muchísimos vehículos. Y no solamente vehículos. Había peregrinos, había personas que les regalaban leña. Y todavía se conserva en el Molinillo esa leña que les regalaban las personas, pero también muchas otras cosas como comida, anillos de oro, cadenas, como modo de agradecimiento. Sí, que muchas veces, o mucha gente, mejor dicho, dice: ¿y cómo que aceptaba esos regalos? Pues, ¿por qué no lo va a aceptar? Como modo de agradecimiento. Está feo no aceptarlo. Muchas veces nos ha dicho: ¿queréis esto? ¿Queréis lo otro? Y habéis dicho: no. Pues quedáis mal, ¿por qué? Porque os lo está ofreciendo. No hagáis el feo, familia. Pues Manolico el Santo no le hacía el feo a nadie, que lo veo de lógica, es una lógica. No hay que hacerle el feo a nadie. Y los peregrinos traían comida y hacían. Y Manolico el Santo esa comida decía: para ustedes, y la ponía allí y todos los peregrinos allí comían. Una persona maravillosa que se ha portado muy bien con todo el mundo. Muy agradecido a todos esos peregrinos, hay muchos testimonios de ellos. Lo que pasa que, claro, Manolico el Santo ya cayó malo y se lo tuvieron que llevar a Almería, a un hospital de Almería, y de ahí a una residencia, y falleció. Pero deciros que Manolico el Santo, aún a día de hoy, que han pasado ya 25 años de su muerte, sigue curando a muchas personas que tienen fe en él. Pero sobre todo no en él, sino en Dios. Y hay gente que habla con Manolico el Santo mentalmente y tiene mucha fe. Y dicen, hay testigos que dicen haber escuchado en sueño a Manolico el Santo decirle: ten fe en Dios y curará. Y hay mucha gente que cura. Y yo os invito a que visitéis la choza del Molinillo, que allí es donde tenía la capilla, que por cierto salió ardiendo,
por una vela, salió ardiendo y tuvieron que reconstruirla, pero allí está sus pertenencias, está su bastón, está su boina. Hay mucha gente que lo conocía de la infancia y que fueron sus manos derechas, porque indudablemente miles de personas que visitaban a Manolillo el Santo, miles de personas que lo visitaban, pues indudablemente tenía que tener un control. Y ella cayó enfermo, pues tenía que tener un control y un orden. Y él tenía sus manos de confianza, sus manos derechas de confianza, sus amigos, que eran los que hacían pasar personas en orden. Y Manolico el Santo, ya por última, pues que hay relatos de ello y hay vídeos de por última, él salió diciendo: tener fe en Dios, a Dios querer, a todo el mundo que estaba allí, a Dios querer, porque normalmente se lo decía a los que iban a sanar. Cogía a la persona, hablaba con esa persona y le decía: a Dios querer, cree en Dios, ten fe en Dios. Pero ya él sabía que iba a fallecer antes de llevárselo a la residencia y le decía a todo el mundo: a Dios querer, cree en Dios, tened fe en Dios y curaréis. Y efectivamente muchos peregrinos que acudieron allí a la choza curaban milagrosamente. Manolico el Santo está enterrado en el cementerio de Huetortar. Y en la choza, que se puede visitar también, podéis ir todo el mundo y hay gente pues que todavía lleva comida para los peregrinos que pasan por allí. Hay un agua muy rica del Molinillo, porque el Molinillo siempre es conocido por su agua rica, aparte de Manolico el Santo. Había allí antiguamente una venta, pero ya desapareció esa venta, está en ruina la casa. Incluso llevaron la ITV, una ITV allí especial, un taller, al Molinillo, de la cantidad de coches que había, que los tenía todos los coches apilados en el arcén de la carretera. Ya por último, pues esos coches están metidos en almacenes, porque ya muchos de ellos, por la antigüedad que tienen, pues ya no se le pasa la ITV, ni se le pasa el seguro, ni nada. Pero a día de hoy hay vehículos que le pasan la ITV y algunos de ellos y tienen hasta seguro y todo, y pagan su sello, indudablemente, porque era una cosa que le gustaba a Manolico el Santo, y como las personas que le había regalado el coche a él porque había sanado, pues esas personas han dicho: no, pues vamos a conservar ese coche gracias a que yo he sanado, gracias a él. Y esas personas conservan todavía los coches. Están desperdigados por ahí, pero a día de hoy todavía hay un montón de vehículos. ¿Y qué digo? Lo del pitido que da la persona que pasa por el Molinillo, pega pitido, pi, 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 pega 3 pitidos. Cada vez que pasa por el Molinillo, en memoria de Manolico el Santo. Ya sabéis que si ustedes tenéis algún tipo de evento de misterio, os dejo el correo justamente debajo para que me paséis la información y así yo transmitirla a toda la audiencia. Y recordad, si tenéis alguna publicidad que queráis que saque en el programa, poneros en contacto con la dirección de Eco del Misterio y ahí lo vamos a ver. En este caso tengo en mis manos las últimas ilustraciones, los últimos trabajos de mi gran amigo Michael Martín. Uno sería la Atlántida, el Imperio Carcolítico, pero tiene otro libro más de la Atlántida. Este sería el segundo. Y el tercero, las profecías y predicciones, entre la fe, la razón y la ciencia. Así que os dejo abajo un enlace donde podéis adquirirlo.
Así que os digo que tenéis que pasaros por el Molinillo. El Molinillo queda justamente en el Puerto de la Mora. Ustedes saben que subí el Puerto de la Mora y vais de Granada a Almería, subí el Puerto de la Mora y ya casi bajando, a la derecha está el Molinillo. O sea, a la izquierda está el Molinillo, pero coger desvío de la derecha para meterse ya en la carretera del Molinillo, que por cierto ahí hay unos parajes preciosos. Y si venís de Almería hacia Granada, en el Puerto de la Mora, pues ya tenéis a la derecha el desvío que va directamente al Molinillo. Es muy bonito, la choza, su gente, y si vais por allí, visitad la choza, pedirle a Manolico el Santo en su choza, porque sabéis, por cosas buenas, mamones, no pedirle cosas malas, pedirle cosas buenas que, si tienes fe, ya os digo yo, que os sana o se os cumple vuestro deseo siempre que sea cosa buena. Y si queréis dejar allí un pastel, un bizcocho, unas flores, lo que sea, también vaya a ser bien recibido allí. Y si queréis visitar la tumba de Manolico Santo, pues ya sabéis, está en vuestro a él le gustaban flores blancas y frescas. No le lleváis flores de los chinos, de esas de papel, mamones, que sois unos mamones, que ya os veo yo llevándole flores allí de papel. Llevarle flores frescas, blancas, que como a él le gustaba, indudablemente. Así que familia, muchas gracias por estar ahí, por haber escuchado esta bonita historia, porque para mí no se ha cerrado este círculo no se va a cerrar nunca, pero quizá a lo mejor él quería que yo fuera ya a la capilla, que no fuera tan fácilmente, sino que me iba dejando pistas, he salido como he podido recoger esas pistas, y bueno, me ha llevado a la capilla y he estado allí, indudablemente he hecho una exploración. ¿Me ha dejado un mensaje? Sí, no lo sé. Pero la exploración del reportaje está hecho, así que me lío con el reportaje y a continuación os pongo el vídeo. Ya sabéis que si ha salido algo, os lo pongo al final de este vídeo. Bienvenidos a este nuevo programa, Comando Misterio, para todos ustedes. Aquí tendremos investigaciones, exploraciones, noticias del día, actualidad, o sea, un poquito de todo. No nos vamos a centrar solo en el misterio. Así que familia, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar ahí. Ya sabéis, compartir, darle like, comentar debajo, porque indudablemente este reportaje lo voy a subir a nuestro canal de YouTube, Eco del Misterio. Así que muchas gracias familia y os espero en el siguiente vídeo. ¡Saludos!